Bien, continuamos entonces con esta sesión de la Comisión Especial, este grupo especial parlamentario que tiene a su cargo el seguimiento de la incorporación del Perú a la OCDE, a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que preside la congresista Cecilia Chacón. Se retiró ya la presidenta del Consejo de Ministros y continúa la sesión especial. Los principales resultados del estudio multidimensional del Perú. Permítame seguir en inglés con un par de palabras sobre estos estudios. Sebastian will translate me. It is a great pleasure to be here. Just to tell you, we do these reviews with many countries, and the experience with Peru has been especially enriching. We are today presenting the second phase of our study, which gives you in-depth recommendations on 3 key issues. Sí, le vamos a dar la palabra cada vez que lo solicite el señor Reilander para no tener que dársela cada vez que termine, para que usted pueda hacer la traducción. Muchas gracias. Muchas gracias. Como comentaba Jan Reilander, estamos aquí para presentar los principales resultados del estudio multidimensional, que trata de 3 temas principales. The 3 themes are diversification of the economy and increasing productivity, connectivity and transport connectivity, and dealing with informality in Peru. Estos 3 temas son diversificación económica y productividad, mejor conectividad en el transporte y políticas que ayuden a promover el empleo formal en Perú. And we have identified these on the basis of our multidimensional methodology as key issues to address for the development of Peru. Estos fueron identificados gracias a la metodología que tenemos en los estudios multidimensionales, que permiten determinar las principales barreras al crecimiento inclusivo en el país. And this week we are here to begin also our 3rd phase, which will focus from going from this analysis towards moving towards action. We will be holding a workshop tomorrow and hope to be back in February for other workshops to really work together with many people in Peru on understanding how can some of these recommendations be effectively turned into action. Ahora estamos en la 3ª fase de este estudio multidimensional, donde el objetivo es precisamente pasar del análisis a la acción, en el cual tendremos talleres con diferentes actores, público, privados, pero también esperamos del legislativo, que ayuden a precisamente determinar cuáles son las reformas necesarias para un mayor crecimiento inclusivo. Esta semana es sobre diversificación económica y a principios de febrero se habrá una sobre informalidad y conectividad. And with this, I want to thank you, and I hand over to Sebastian, who is our expert on Peru. Thank you. Sí, por favor, señor Sebastián Nieto, para que haga uso de la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Antes de empezar, quisiera dando las gracias por esta oportunidad de presentar ante ustedes, honorables congresistas, los principales resultados del estudio multidimensional. Este estudio multidimensional, además del análisis técnico y las recomendaciones que damos para un mayor desarrollo inclusivo en Perú, también fue una oportunidad para hacer conocer más Perú ante la OCDE. Es un informe que cubre diferentes temas y por lo cual diferentes departamentos de la organización han estado involucrados. El Centro de Desarrollo, al cual pertenecemos Jan Reilander, Juan Vázquez y yo, donde estamos en diferentes unidades, Unidad de América Latina, la Unidad de los Estudios Multidimensionales, pero también otros departamentos de la OCDE han estado involucrados. El Departamento Económico, el Departamento Estadístico, el Departamento de Impuestos, el Departamento de Asuntos Sociales y el Departamento que lleva temas de transporte, de una u otra forma han estado al tanto, pero también involucrados en el estudio, inclusive viniendo con nosotros a misiones preparatorias del estudio. Entonces, además de este proceso, digamos, de mejor conocimiento de Perú ante la OCDE, también de un proceso en el cual se pudo conocer la calidad técnica de los funcionarios peruanos
en la OCDE. También pues damos algunas recomendaciones principales del estudio. No sé si podemos pasar a las próximas diapositivas. El punto de partida que tenemos para Perú es de qué forma lograr un mayor crecimiento inclusivo. Y para eso tenemos dos objetivos principales: consolidar la clase media, una clase media vulnerable, donde estamos hablando de cerca de 40% de clase vulnerable que puede caer en cualquier momento de la pobreza. Y un segundo punto es superar la trampa del ingreso medio. Para superar la trampa del ingreso medio se necesitan reformas importantes por el lado de la productividad, pero también por el lado de la inclusión. Se necesita un crecimiento sostenible. Las previsiones que tenemos es que cerca de 2030 se hará el salto de la trampa del ingreso medio. Sí. Sí, le pido disculpas para darle la bienvenida a la congresista Úrsula Letona, para que continúe, por favor. Entonces, como comentaba, tenemos dos objetivos principales para lograr este crecimiento inclusivo. El primero es consolidar la clase media, la cual pues todavía vemos que hay un 40% de la población que puede caer en cualquier momento de la pobreza. Y el segundo, dar el salto de la trampa del ingreso medio. ¿Qué áreas de política nos concentramos? Como comentaba Jan, tenemos tres áreas importantes: la de diversificación económica y productividad, la de informalidad y la de conectividad en transporte. Sobre productividad y diversificación económica tenemos un punto de partida, y es una productividad laboral que no ha crecido lo suficiente en Perú, donde la brecha con respecto a los países de la OCDE sigue siendo importante. Cerca del 30% de la productividad laboral de Perú representa el total de la productividad de los países de la OCDE, y hemos visto en particular que para cerrar esta brecha hay diferentes tipos de políticas, pero en particular temas relacionados con capital humano y habilidades, y temas relacionados con políticas de innovación, o temas relacionados también con políticas transversales, como puede ser un mejor marco regulatorio y un mejor marco fiscal. Un punto de partida también cuando analizamos la competitividad en Perú es una dependencia que sigue siendo importante en las exportaciones por el lado de recursos naturales, más del 50%, aunque se ha visto una creciente fase de exportaciones agroindustriales, y hay que reconocerlo, cosa que felicitamos en el informe. A diferencia de otros países de América Latina, vemos que Perú hoy en día es líder en varios sectores, en varios productos, como puede ser en paprika, en espárragos, en uvas o también en aguacate, y donde esto ha permitido que hoy en día el marco de diversificación pues haya aumentado, también por el lado de la metalmecánica, que ha crecido sustancialmente en los últimos años. Sin embargo, un punto fundamental es mantener la sostenibilidad de estos sectores. Hemos visto que varias empresas han salido del mercado después de haber tenido unos años de exportación. Entonces la supervivencia es importante, supervivencia en algunos sectores, como puede ser en el sector artesanal, como puede ser en el sector de metalmecánica, pero también empresas medianas, empresas pequeñas y empresas micro que han intentado salir al mercado, han logrado exportar, pero que finalmente su supervivencia ha desaparecido. Entonces, ¿qué tipo de acciones de política recomendamos en el estudio? La primera, y es una identificación de sectores que pueden ayudar a la diversificación económica del país, en el cual las experiencias precisamente que se han tenido en el campo de los sectores agroindustriales que mencionaba anteriormente son muy importantes. La cooperación internacional lo vemos como fundamental. Vemos también muy importante aspectos relacionados con el diálogo entre la empresa privada y el sector público, que ayudaron precisamente al desempeño de estos sectores. Políticas de innovación, que son sin duda alguna fundamentales, y es algo que tenemos en este gráfico, donde vemos que precisamente en el caso de Perú el gasto en investigación y desarrollo sigue siendo muy bajo con respecto a los países de la OCDE. En particular el gasto privado en Perú estamos hablando de cerca de 0.1% del PIB, mientras que en los países de la OCDE estamos hablando de cerca de 1.6% del PIB. Y también, pues también hay políticas que miramos hacia mejor marco regulatorio, facilitar
los procedimientos para la creación de startups, para también llevar los diferentes procedimientos que ayuden a la creación de empresa, donde todavía, si comparamos con estándares de países de la OCDE o inclusive algunos países de América Latina, estas trabas impiden la creación de nuevas empresas. Adicionalmente, nos enfocamos en temas sobre los ingresos y el gasto en el país. Por el lado de los ingresos, hacemos un análisis importante a nivel territorial. Las disparidades territoriales son muy importantes y en particular nos enfocamos en el buen uso de los recursos públicos, en particular provenientes de los recursos naturales, como puede ser el canon minero y las regalías, donde una de las recomendaciones que tenemos es una mayor diversificación a nivel nacional y un mejor seguimiento a este gasto y un mejor apoyo del gobierno nacional en la efectividad de este gasto a nivel subnacional. Es algo que demanda reformas importantes, diferentes actores, pero hemos visto que en otros países se ha logrado. Estas dificultades que tiene Perú hoy en día también se han visto inclusive en países de América Latina que han logrado pasar este tipo de reformas. Adicionalmente, otro aspecto tiene que ver con los ingresos tributarios, que siguen siendo bastante reducidos con respecto a las necesidades de desarrollo que se tienen en el país. Estamos hablando de unos ingresos tributarios, cuando se suman los ingresos también de seguridad social, que llegan a ser cercanos al 17% del PIB, mientras que en América Latina estamos hablando de cerca del 23% del PIB o en los países de la OCDE de cerca del 34% del PIB. Entonces, inclusive con América Latina son ingresos tributarios bastante reducidos y vemos una importancia fundamental a cómo reducir la evasión de impuestos, la evasión fiscal, pero también ver de qué forma podemos lograr unos impuestos más progresivos cerca a lo que tenemos en los países de la OCDE, es decir, gracias a una mayor progresividad de los impuestos a personas naturales o también del impuesto a la propiedad. Finalmente, también analizamos en este estudio cómo mejorar la coordinación a nivel de gobierno central, cómo mejorar también el paso entre la planeación y la ejecución. A diferencia de otros países de América Latina, y es algo bienvenido, vemos un gran número de planes, un gran número de estudios hechos por los ministerios, lo cual, si bien es bienvenido, pues no vemos una implementación de estos planes. Es decir, el paso entre la planeación y la ejecución es algo que vemos necesario, de cómo se articula mejor el avance de los diseños, el avance de las prioridades que están en estos planes con la ejecución. Entonces, estos son los principales mensajes que tenemos para lograr una mejor diversificación económica y una mayor productividad en el país. Sobre la conectividad de transporte va a ser muy breve. Hoy en día en Perú algo que insistimos mucho es que los tratados de libre comercio han sido muy importantes para el país. Sin embargo, para aprovechar de esos tratados de libre comercio es fundamental mejorar la conectividad. Los costos de transporte con respecto a los costos arancelarios en el Perú son cerca de 20 veces más de lo que tenemos en los países de la OCDE. Entonces, hoy en día, gracias a abrir las puertas para aprovechar de esos tratados de libre comercio, ahora es tener la vía para lograr finalmente aumentar las exportaciones y la diversificación económica del país. También se necesita una mayor inclusión cuando hablamos de conectividad. Hay una falta de oportunidades o de conectividad para algunos segmentos de la población y para esto pues damos algunas recomendaciones de política en las cuales primero que todo tenemos, si podemos pasar a la siguiente slide, tenemos un punto de partida y es un plan de transporte que es necesario en el país, donde no solamente nos concentremos en infraestructura de transporte, pero también en temas relacionados con la logística, para lo cual recomendamos la creación de un observatorio logístico en el país. También hablamos de cómo involucrar mejor al sector privado en las APPs. Hemos visto renegociaciones importantes de las concesiones de transporte en el país y para eso pues se necesita seguir impulsando un mejor análisis de valor por dinero, de involucrar mejor al sector privado con análisis de costo-beneficio, de
el momento en que se utilizan las APPs de hacer un mejor procedimiento de las licencias ambientales y el diálogo con las comunidades indígenas o con las comunidades locales, y finalmente también favorecer el apoyo a las APPs subnacionales con el papel de OCITRAN. Finalmente nos concentramos también a nivel local, por ejemplo, tener una autoridad de transporte urbana y metropolitana. Entiendo que hay un proyecto de ley en el cual pues recomendamos seguir adelante bajo ese principio, en el cual pues ayuda a un mejor marco normativo para la planeación y la ejecución de la política de transporte urbano y metropolitano. Sin más, voy a dejar la palabra, si me permite, presidente, a Juan Vázquez, economista del equipo que estuvo trabajando en el informe y que va a hablar muy brevemente de los mensajes que tenemos sobre las políticas para un mayor empleo formal. Muchas gracias. Muchas gracias. Le damos la palabra al señor Juan Vázquez. Muy bien, muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, congresistas, por abrirnos las puertas del Congreso. Voy a ir pasando yo sin problema. Como decía Sebastián, otro de los ejes principales y de los pilares fundamentales donde hemos hecho análisis y estamos dando recomendaciones es en el de la promoción de una economía formal y una economía que genere empleos de calidad y empleos formales. Y en este ámbito, quizá algunos de los aspectos, como entendemos la informalidad y el fenómeno y la complejidad que representa en el Perú, son los siguientes. En primer lugar, que la informalidad tiene múltiples caras. Podemos hablar de informalidad de las empresas, pero podemos hablar también de informalidad de los trabajadores. Y en algunos casos es un ejercicio de evasión voluntaria, pero en otros casos es la única posibilidad que existe para un empleo o para una empresa. Por lo tanto, esto debe ser tenido en cuenta cuando se legisla o cuando se llevan a cabo políticas públicas para promover la formalización. En segundo lugar, que la informalidad es un fenómeno muy complejo también en sus causas y en sus consecuencias. Entre las causas aparecen elementos como marcos institucionales débiles en algunos casos, costos de formalización altos, productividad baja, una estructura productiva sesgada a sectores de poco valor agregado, la baja confianza que a veces existe entre ciudadanos y agentes económicos o entre estos y las autoridades públicas, o a veces pautas culturales arraigadas que toma tiempo cambiar, ¿no? Y lo que nos importa sobre todo también son las consecuencias. La informalidad tiene un impacto importante sobre la economía y sobre el bienestar de los ciudadanos, ¿no? Impacta las condiciones de trabajo, perpetúa las desigualdades, tiene también impacto sobre la productividad y la capacidad de expansión de las empresas y finalmente también sobre la recaudación tributaria y por tanto sobre la capacidad de dar servicios públicos de calidad. Y por último, la informalidad es un fenómeno que muta y uno no siempre necesariamente es informal. Hay veces que es informal y formal al mismo tiempo o que es informal un tiempo de su vida y no otro. Y eso también debe ser tenido en cuenta a la hora de diseñar respuestas legislativas, respuestas de política pública. Por eso hay 4 mensajes que querría destacar sobre cómo vemos la informalidad en Perú. En primer lugar, que es un fenómeno que es persistente y que es una barrera, como decía, para un desarrollo que incluya a todos. En segundo lugar, que las causas fundamentales que vemos de la informalidad en el país tienen que ver con deficiencias en el marco institucional, y ahora explicaré muy brevemente algunas de ellas, con la baja productividad laboral que existe en el país y con la concentración productiva en sectores de bajo valor agregado. El tercer gran mensaje es que las consecuencias de la informalidad impactan a los más vulnerables, impactan a las condiciones de trabajo y limitan el alcance de los mecanismos de protección social. Por lo tanto, la informalidad perpetúa mecanismos de vulnerabilidad y desigualdad. Y por último, mencionaré muy rápidamente unas recomendaciones que destacamos en el informe. Para no entrar en demasiado detalle, solo leeré los títulos de las diapositivas y creo que ahí tenemos el mensaje fuerte con el que queremos que se queden. En primer lugar, que la informalidad laboral en Perú es una de las más altas de América Latina y es persistente y, por lo tanto, a pesar de los esfuerzos y de los avances que se han hecho, si es persistente, seguramente tiene que ver con causas estructurales que deben ser cambiadas. Como decía, afecta sobre todo a los más vulnerables, perpetuando la desigualdad. Cuando vemos las tasas de informalidad son mucho mayores en grupos de jóvenes, rurales, mujeres. ¿Y cuáles son las causas que vemos detrás? Pues una de ellas tiene que ver con el marco institucional. Y, por ejemplo, cuando hablamos de empresas informales, lo que vemos es que la multiplicidad de regímenes tributarios y las ventajas que dan los regímenes tributarios a empresas pequeñas a veces generan un incentivo perverso a mantenerse pequeñas para poder aprovecharse de esas ventajas, y si son pequeñas es más probable que sean informales porque no pueden asumir los costos de la formalización.
También otro elemento importante son los costos de formalizarse. Dependiendo de para qué grupo de trabajadores pueden ser más altos o menos, pero para trabajadores vulnerables son muy altos. Y finalmente la informalidad está muy relacionada con la baja productividad laboral en muchas regiones del país. Cuando miramos la informalidad por regiones, lo que vemos es que es mucho mayor en las regiones que tienen menores niveles de productividad. Adicionalmente, lo que vemos, otro factor más interesante, es que la informalidad tiene mucho que ver con el nivel educativo del empleado, ¿no? Los niveles de informalidad son mucho más altos cuanto menor es el nivel educativo. Y finalmente, y con esto ya paso a las recomendaciones, decirles que uno de los impactos de la informalidad es que limita el alcance de la protección social. Solo fijándonos en el ámbito de la salud, pero otro ámbito importante es el de las pensiones, pero en el de la salud vemos que 1/3 de la población, debido a la informalidad, se queda sin cobertura sanitaria. Así que dicho esto, les menciono las 4 líneas estratégicas que tenemos como propuesta y como recomendaciones en el área de informalidad o de formalización. En primer lugar, creemos que se debe mitigar el impacto de la informalidad en las condiciones de trabajo y fortalecer el alcance de la protección social. Y ahí el avance hacia una cobertura universal de salud, la extensión de la cobertura de pensiones, comenzando por las pensiones no contributivas, pero extendiéndola gradualmente a otras. Y mejorar las condiciones de trabajo y la capacidad de inspección de riesgos nos parecen pilares fundamentales. En segundo lugar, se debe promover la formalización del empleo, no solo fortaleciendo sistemas de inspección y supervisión, que también, sino poniendo incentivos en la formalidad para que los trabajadores y las empresas sientan que eso les reporta beneficios, ¿no? Y para ello debemos hacer más esfuerzo en mejorar la comunicación también de los beneficios de la formalidad, que no siempre son bien conocidos. En tercer lugar, y hablando ya más de las empresas y no tanto de los trabajadores, se debe promover la formalización de empresas, incrementando de nuevo los incentivos que hay en la informalidad y reduciendo los costos que son asociados a ellas. A veces formalizarse no es tan caro, pero los costos administrativos recurrentes de ser formal y de continuar como una empresa formal sí son muy altos y no siempre asumibles. Así que se debe trabajar en esa línea. Y se deben reducir, como decía, los incentivos a que las empresas permanezcan pequeñas. A veces las ventajas que se dan en ciertos regímenes ayudan a que tengan incentivos al enanismo empresarial que llamamos, ¿no? Y por último, y una recomendación un poco más amplia, es que se deben crear condiciones para la diversificación productiva, relacionado con lo que mi compañero Sebastián Neto mencionaba, hacia sectores que generen oportunidades de empleo formal. Y ahí todas las políticas relacionadas con aumentar la educación y competencias de los trabajadores, conectar mejor su formación con el sector productivo de calidad y vincular todos esos esfuerzos al Plan General de Diversificación Productiva del país es una línea también importante a seguir. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy interesantes realmente estos análisis. Si alguno de los señores congresistas desea hacer un uso de la palabra. Bueno, simplemente decir de que... perdón, el congresista Jorge Castro. Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señores congresistas. Buenos días a los miembros de la OCDE. El problema es grave lo que usted está manifestando, por lo menos hasta este momento, para superar la trampa del ingreso medio. Sobre eso, siempre hemos hablado de muchas recetas. Lo que quisiéramos es aterrizar un poco sobre, ustedes lo han estudiado el tema, sobre todo que nos den algunas recetas ya un tanto con tanta experiencia que tenemos, porque tenemos muchos años en el ingreso medio y no vamos hacia arriba, y al contrario tenemos el gran peligro, como ustedes también lo anuncian, de volver a la situación de pobreza de la gente. En todo caso, ¿cuáles serían las expectativas en torno a lo que ustedes han venido trabajando? Al margen de lo que hemos venido escuchando, porque nos parece interesante, y también sería bueno que nos hagan llegar estos documentos, señora presidenta. Pero en este caso, ¿cuál sería el esfuerzo para superar realmente es casi similar a lo que sería la trampa de liquidez también en algunos casos, ¿no es cierto? Porque estamos observando ahí, su propia reseña dice, estamos dentro de la informalidad, las mayores tasas de informalidad en América Latina. Pero superar la informalidad tampoco no es un problema muy fácil. ¿Por qué siempre nos quedamos ahí? Y también lo deben haber ustedes estudiado, porque hay varios aspectos que están vinculados incluso a la situación del crédito, a la cuestión del manejo de política fiscal y política monetaria.
Y ahí también nos entrampamos, también nos quedamos, porque necesitan varias políticas concurrentes, no solamente es de un solo lado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué labor tendría que hacer el Estado fundamentalmente? Que es el que maneja la política fiscal y política monetaria, ¿no? Esa es nuestra pregunta. Gracias. Muchas gracias. Pediría por favor a los señores asesores que puedan apagar sus celulares para no interrumpir la sesión. Gracias. ¿Hay algún otro señor congresista? Los miembros del comité consultivo que desean hacer el uso de la palabra. Por favor, el señor Juan Carlos Ramírez. Gracias, Presidenta. Buenas tardes a todos. A veces hay que mirar en el pasado. Una acción contra la informalidad que pude ver personalmente fue la que hizo Víctor Paz Estenssoro en Bolivia en su último mandato, de los 4 que tuvo, en el año 88, y liquidó la informalidad, que en ese momento era 85% a 15%. No me voy a extender de cómo fue el instrumento, pero vale la pena, sobre todo porque fue un hombre que hizo la COP y la Central Obrera Boliviana y la Central de Mineros en su primer gobierno. Vale la pena ver ese hombre que participó, ¿no es cierto?, en la Guerra del Chaco, comenzó como intendente y terminó como jefe de la artillería, siendo un abogado tarijeño, o sea que más o menos tenía una visión global de la vida, y vale la pena mirar esa última acción que hizo contra la informalidad, ¿no? Me parece una buena idea. En segundo lugar, tengo dos preguntas muy rápidas. Me ha sorprendido ver que el país más burocrático que han mostrado en lo que se refiere a burocracia es Chile. Y quisiera que me cuenten a qué se debe esto, porque Chile es miembro de la OCDE. Y quisiera saber por qué es esto así. Y mi segunda pregunta es, he visto que el costo más alto en lo que es transporte, y no solamente eso, sino en lo que es firma de adendas, es Colombia, limitando con 2 océanos, y podría tener una infraestructura de transporte muy eficiente y no este incremento en lo que es el costo de las concesiones que he podido ver en la gráfica. Entonces, lo primero es un comentario, pero las otras dos es una curiosidad que tengo de por qué Chile aparece con esta carga burocrática y Colombia aparece con un costo de transporte y un costo de concesiones adicionales tan alto. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de que puedan hacer el uso de la palabra, terminaremos con las preguntas. Le damos el uso de la palabra a la congresista letona. Gracias, Presidenta. Saludando a los expertos de la OCDE, al Comité Consultivo y a ustedes, señores congresistas. Yo quería hacer dos reflexiones. Entiendo que al proponer nosotros la conformación de esta comisión de seguimiento,